Memorando así o escuchando cuando te dicen es la primera vez o es la única gestión que ha respondido a los pedidos de informes del Consejo, y yo la verdad añoro mucho y porque me lo reclaman muy seguido la gente de Barrio Belgrano, por ejemplo, la iluminación de la plaza. Yo me acuerdo que esa plaza, bueno, ese barrio era bueno, absolutamente inundable, no se podía ingresar cuando yo llegaba, era un basural en medio de ese lugar. Y en la gestión anterior se hizo la plaza, donde bueno, los vecinos quedaron muy conformes allí, aún no se le puso nombre, bueno, pero quedó comprado el medidor, quedó comprado el cable necesario, que era bastante costoso en ese momento, pero lo contemplaba el programa. Es que al día de hoy todavía esa plaza está en absoluta oscuridad y bueno, realmente es una lástima. Nosotros pedimos informe, nunca se supo qué es lo que se hizo, dijeron sí, allí está, lo vimos, lo vamos a colocar, lo vamos a poner, pero después finalmente hasta el día de hoy eso no se ha iluminado. Y después sí, hemos hecho un montón de pedidos de informe. Te hablaba Ignacio que él estuvo haciendo, trabajando, porque como yo te decía, por ahí tomamos un tema, lo trabajamos entre todos, pero por ahí le da forma a uno, pero siempre hemos estado trabajando en grupo. Con respecto a la brosa que se está extrayendo, que es un bien de todos los diamantinos, ¿no? Y que en esta situación difícil debiera generarnos al menos algún rédito, y si no, arreglar las calles de los barrios de nuestra ciudad y nuestro ejido que están tremendamente destruidas, y sin embargo los vecinos están viendo camiones de otros municipios que se están llevando. Y además, bueno, esa manera de querer seguir tildándonos de que se robaron todo, con respecto a decir con transparencia, con eficacia, con no sé cuántos atributos nos ahorramos 14 millones del programa Habitat. Me parece que son cosas que debe la ciudadanía, el oyente de este medio que tanto participa a través de los mensajes y el teléfono, que nosotros le llevemos la palabra del trabajo que hemos estado haciendo. Por ahí, Alejandro, no solo que hemos presentado innumerable cantidad de pedidos de informes, sino que hemos tenido que ser creativos, porque nos pasó incluso una oportunidad de tener que presentar, solicitar el... Ay, se me fue la palabra por hacerme la mala, ¿ves? Lo que está mes a mes. La ejecución presupuestaria. El boletín oficial, gracias. El boletín oficial, solicitar, digamos, la actualización del boletín oficial y que la respuesta a un pedido de informe sea. Lo que pasa es que tienen que entrar a la página www y ahí está. Cuestión que sucedía meses después. Entonces teníamos que ingeniarnos en, por ejemplo, hacer el pedido de informe y hacer una captura de pantalla de la página con fecha de la página municipal, demostrando que esa fecha no estaban cargados los meses anteriores. Entonces, no solo que hemos presentado innumerable cantidad, sino que hemos tenido que buscar la manera de que nos contesten de alguna manera más respetuosa también de nuestro trabajo. Nosotros Alejandro, siempre atento a los pedidos de los vecinos que por ahí, o sea, se hacen presentes en nuestro lugar de trabajo o nos encuentran en la calle y por ahí los escuchamos siempre y en base a lo que nos dicen ellos o lo que nos plantean ellos en cuanto al problema que tengan, los elaboramos. Por lo general, la mayoría de los pedidos de informe que hemos hecho, todos son por el problema que tiene el vecino, es el arreglo de las calles, ¿viste? Y la falta de iluminación, como recién decía Marita, que creo que el de la iluminación de la entrada a la ciudad de Diamante ya 2 veces, lo hemos presentado 3 veces, no sé cuántas veces, porque toda la gente nos para, nos dice que son más de 40 luminarias que no funcionan desde el acceso de Diamante, y bueno, y es re importante eso porque sumado que tiene, que está en deterioro el asfalto del ingreso, y bueno, después otro problema también son, como decía, el tema de las calles. Como caminamos por ahí por las calles, nos paran y nos dicen, che, yo vivo en tal y tal calle, y bueno, nos dicen la calle que viven, nosotros vamos, los corroboramos, porque obviamente que no nos van a decir que la calle está rota y no está rota, y bueno, en base hacemos el pedido, como decía Marita, y por ahí lo elabora uno de nosotros, y
estamos permanentemente, tenemos nuestro grupo y nos pasamos, el modelo si está bien, si le falta algo, si hay que corregirlo, y lo presentamos, pero claro, lo de las calles nunca tiene solución, o sea, no solucionan. Hace un par de meses nos reunimos nosotros con vecinos de calle Sarmiento, que todavía tienen el problema. Nos reunimos en la casa de una vecina una noche, inclusive ahí nos acompañó un empleado de la municipalidad que él había sido el emisor, o sea, el receptor del problema, y bueno, nos juntamos para ver cómo podemos solucionarlo, y bueno, se planteó en ese momento que nos acerquen imágenes de cómo fue, o sea, cómo está la calle, cómo quedan los días de lluvia, cómo quedan los... Y bueno, y cuando empezamos a armar todo, como por arte de magia, al otro día creo que ya estaban los camiones municipales arreglando, creo, o sea, arreglando no, o sea, vendría a ser, lo estaban intentando... Sí, eso es importante, ¿no? Un montón de momentos en los que nosotros hacemos presentaciones de proyectos de resolución, que generalmente son el cambio de luminarias o el arreglo de alguna calle, el municipio suele responder a nuestros pedidos. Muchas veces y muchas otras no. Pero con el tema de la luz me detengo un segundito, que eso es importantísimo saber para la audiencia, que nosotros pagamos por luminaria colocada. No pagamos un consumo de luz en la ciudad. Es decir, que cada uno de nosotros que nos hacemos cargo de nuestra boleta de la luz que está en la calle, pagamos por ese foco funcione o no. Es decir, que todas esas luces que nos faltan, igualmente la estamos pagando. Entonces, por eso hay que exigir doblemente en estas cuestiones, porque sale del bolsillo de cada uno de los contribuyentes que pagamos la boleta de luz y aún así no funciona. Melissa, vos tuviste con Ignacio cuando se estaba extrayendo la brosa, vos lo acompañaste, sacaron fotos, hicieron el pedido de informe, y nunca hasta ahora no le respondieron sobre ese tema, ¿no? No, hace casi un mes ya nosotros fuimos a la planta, nos encontramos únicamente con los trabajadores de la ciudad de Sauce de Luna, solos, no había ninguna persona de la municipalidad con ellos. Estaban con sus máquinas, les preguntamos qué estaban haciendo, nos dijeron que ellos venían a sacar brosa, que lo único que sabían era que ellos tenían que llevarse 2 camiones de brosa y dejar uno con sus maquinarias, como que ese era el acuerdo, pero que ellos desconocían que les habían hecho ese pedido y que no sabían más que eso, si existía algún convenio, si había habido alguna compulsa de precios o de qué manera se iba a negociar. Ellos solo sabían que tenían que, en teoría, llevarse 2 camiones de brosa y dejar uno descargado para la municipalidad. De cualquier manera, según conocemos, han sido más de 2 camiones los que se han ido de la ciudad de Diamante. Marita, también mucho se habló si ustedes hicieron pedido de informe o no sobre los famosos 14 millones. ¿Ustedes hicieron pedido de informe para que la población diamantina sepa qué pasó, si existió o no existió ese dinero? Sí, nosotros también atentamente estamos escuchando los medios de comunicación y sabemos de la inquietud de la gente por esos 14 millones. Si vos recordás que estuviste presente, al igual que nosotros, en Barrio 23 de septiembre, cuando vino el ministro Frigerio, el gobernador, firmaron el proyecto del hábitat, donde se destinaban a Diamante casi 32 millones de pesos. Bueno, obviamente festejábamos, pero ese proyecto, no sé si en aquella fecha ya lo habíamos aprobado, quizás sí, no lo habíamos aprobado. Nosotros queríamos, antes de hacerlo, si bien hemos sido una oposición constructiva, siempre hemos estado apoyando el desarrollo de Diamante, pero queríamos hacerlo con convicción, o sea, conocer la letra chica de esa, antes de convalidar el convenio Hábitat, la letra chica de ese convenio, que eran 3 anexos, creo, y bueno, que ya vienen de camino, que le falta una firma, que no llegó, que están haciendo, que hasta cuándo vamos a esperar, y qué sé yo. La cuestión es que ya había llegado un desembolso de casi 8 millones de pesos y nosotros no lo habíamos aprobado. Así que 2 días después de haber llegado la primera remesa de fondos del Hábitat, nosotros aprobamos, convalidamos ese convenio,
para que Diamante tuviera inmediatamente el desarrollo por un valor de 32 millones de pesos, fundamentalmente destinado a la gente de mayor vulnerabilidad. En ese momento, bueno, se hablaba de los barrios 23 de septiembre, San Martín, no sé si ustedes me ayudan, Martín Fierro, Punta Gorda. Después en las notas periodísticas hablaban que también habían intervenido Barrio Tiro Federal, motivo por el cual en uno de los puntos que establece este pedido de informe es si qué es lo que se hizo en infraestructura o en desarrollo humano en ese barrio. Con este proyecto, a no ser que haya sido, qué sé yo, el skate, la pista, no vimos, sabemos que los vecinos de ese barrio tenían problemas con las cañerías de agua que estaban muy al ras del asfalto, que es un proyecto que venía trabajándose de la gestión anterior, como muchísimos otros para esos barrios, se ejecutaron, y si vos sumás los reembolsos que el municipio recibió a la fecha, son los 17 millones y pico, que le restás a los 31 millones y pico, y te da los 14 millones. Entonces eso significa que, no sé si falta de tiempo, pasaron 3 años y medio ya, no sé si ineptitud, ineficacia, si falta de ganas de trabajar o cuál fue el motivo, no se hicieron en aquel momento proyectos por los 14 millones de pesos restantes. Si a vos te dicen que tenés 32 millones para invertir en algo, obviamente con la inflación, la desvalorización, las variaciones económicas que sufre nuestro país, inmediatamente tratás de elaborar, ¿no? Si te vas a comprar un auto mañana, no va a ser lo mismo que lo compres el año próximo, o dentro de 3 años y medio, 4. Bueno, acá se dejó todo eso, el hábitat tenía una duración de 2 años, yo creo que luego de eso se cambió de nombre, ahora ya no es el desarrollo humano, sino los parques, los paseos, las plazas. Así que bueno, se hicieron los proyectos para apuntar a eso. Por eso que se hablaba de calle, de Plaza San Martín, invertir los 14 millones, que supuestamente no es absolutamente así, pero fue donde se vio cambiar unas baldosas, ver 2, 3 personas trabajando. Y no se ve lo demás, no se ve lo demás porque esos 14 millones no se ahorraron, no se hicieron proyectos en su momento, seguramente se habrán hecho hoy. No, para... igual esos cambios lo hicieron con fondos municipales, por eso no sé si que, por lo menos lo dijo Lelia Recalde acá. Que bueno, no sé si el municipio tiene 14 millones para... No, los arreglos que si ustedes vieron en la plaza se hicieron con fondos municipales. Porque esos 14 millones no han ingresado, por lo menos lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nos explica acá Lelia. Lo que se hizo en la plaza que ustedes vieron son fondos municipales. Lo que dijo Francisco Muñoz, y el intendente lo dijo acá Lelia, fue una equivocación de ellos, porque nunca existió esa plata. Claro. Eso va por partida y nunca vino la partida. Porque las remesas de fondos van de acuerdo a certificación de obra, ¿no? Claro, si se presenta la certificación de obra. Es un proyecto, claro, para mejoramiento de espacios públicos, que todavía esa plata no llegó, que es otro proyecto. Sí, por ahí tiene que ver un poco con la utilización de la información, el manejo de la información que ellos quisieron dar en un inicio, digamos, nos ahorramos dinero, la verdad que nos sobró, nos fue excelente, así que vamos a continuar con las obras y bueno, fue un discurso bastante inapropiado porque en realidad no hubo ahorro, no hubo más proyectos y no hubo dinero, digamos, el dinero nunca había ingresado, entonces en realidad fue una especie de manipulación de la información en su momento que después tuvieron que salir hoy en día a desmentir porque claramente ese dinero nunca ingresó. Y no es lo mismo decir tengo un amigo viejo que un viejo amigo, más o menos. No, la verdad que era preocupante para todos los vecinos, y por eso el trabajo de ustedes como concejales, yo quiero que ustedes le expliquen a la ciudadanía qué han hecho, cuáles son los pedidos de informe, porque si no, yo soy uno, ¿no? Los critica mucho, y uno de los que los critica mucho a ustedes, ¿sabe por qué? Porque yo creo que ustedes tendrían que tener más comunicación en los medios, más comunicación. Una vez por mes salir en todos los medios, porque quizás ustedes están trabajando, pero no lo comunican.
Quizás hacerlo en un medio digital, yo soy dueño de una página, no sirve quizás mandar una foto de un pedido de informe porque la gente hoy no lo lee el título y no sabe. Y el público que hay en una radio es otro, o la televisión también pueden ir. Y creo que ustedes han trabajado, pero no lo han comunicado como se debe. Me parece a mí, quizás estoy equivocado. El otro día lo hablaba con un concejal electo que va a asumir ahora en el 2019 y me decía que es así, que quizás los concejales, cada cosa que hacen, no todas las semanas porque aburre, pero si no una vez por mes, comunicar a la gente lo que han hecho, el trabajo que han hecho. Por eso está bueno que también digan todo el trabajo que han hecho, todos los pedidos de informe que no fueron contestados. Es más, si me remoto hace 1 año y medio, 2, se perdieron entrada, o entre comillas se dijo que se perdió entrada en el Festival de Jinetía, creo que fue en el 2018, enero del 2018. Sí, 17 o 18. No, 18, que hasta se fue el director de turismo. ¿Ustedes hicieron un pedido de informe? ¿O no? Sí. Sí, sí. No, por eso digo, que coméntenlo, ¿le hicieron un pedido de informe saber ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, hicimos. Sí, hicimos. Pero por eso digo, y nunca tuvo Contestado. respuesta, nunca le dieron respuesta del Ejecutivo, qué pasó con ese dinero, nunca se supo. No, y entiendo tu postura y la comparto porque sé también que nos hemos encontrado en un montón de oportunidades en las que los vecinos han necesitado ayuda y vos nos has encontrado nosotros ahí, Sí. y sabés que si bien no se publicita nuestra presencia o por ahí las acciones que llevamos adelante, sabés que nos has visto preocupados por un montón de situaciones, pero sí es cierto, por ahí la gente no lo ve y esa es una de las principales críticas, porque por supuesto el rol de la oposición siempre suele ser en estos casos más importante que el del oficialismo en un consejo deliberante, porque es por ahí el que está de alguna manera atendiendo más puntualmente los reclamos de los vecinos o las necesidades de los vecinos. No, claro, es que la gente quiere saber, y quizás ustedes están haciendo el trabajo, y la gente dice esto, los concejales no hacen nada, pero la gente tiene que entender que el trabajo de ustedes es quizás pedir informe, y más de eso no lo pueden hacer, porque lo que tiene que terminar esto de comunicarlo al Ejecutivo no ustedes no pueden cambiar, acá el que manda es el señor Intendente, Y y nosotros... si ustedes no lo comunican, la gente no lo va a entender, me parece a mí, ¿no? Sí, no solo hacer pedido de informe, sino hacer también proyectos de resolución en los cuales el Ejecutivo o el área encargada, como por ejemplo obras, se remitan a hacer lo que nosotros les pedimos en cuanto sean los reclamos de los vecinos. Hemos hecho un montón también de proyectos de resolución, pero bueno, por ahí no tienen viabilidad porque obviamente capaz que porque lo hacemos nosotros o porque no... uno de los primeros proyectos, me acuerdo que nosotros hicimos para que queríamos que era re importante, fue el ingreso de Diamante, viste la Sí. primera rotonda, porque si vos te parás ahí, vos te fijás que los camiones ingresan al Parque Nacional, salen, van a encontrar hasta algunas veces algunos camiones propios de la municipalidad también no toman la rotonda, y ese proyecto hubiera sido re lindo para hacerlo porque aparte ayudaría mucho para venir algún accidente, pero bueno, tampoco se hizo, ¿me entendés? O sea, por eso nosotros, como al no tener el mismo color político que ¿cómo se dice? Que el Ejecutivo por ahí también, eso limita que no se hagan algunas cosas, pero es cierto lo que decís, comparto con... Y uno va tomando por ahí también las demandas de la gente. Nosotros el otro día charlábamos con nuestros compañeros, cuando en la última oportunidad que vino Ignacio a la radio, que se comunicó un vecino de Strobel, si no me equivoco, y yo le decía a él, por ahí es cierto que nosotros... no podemos exigir que nos respondan un informe porque los reiteramos incluso y muchas veces no lo contestan de cualquier modo, pero sí por ahí la opción que nos queda es llamar al funcionario a rendir cuentas al Consejo Deliberante, que es algo que no hemos hecho y que eso es lo que discutíamos, que quizá con el tema de la brosa, como ha pasado con la basura, que ha habido cuestiones que a nuestro criterio suenan bastante irregulares, o por lo menos no tenemos la documentación para decir que esté hecho de acuerdo a la normativa que corresponde, sí sería hora de empezar a llamar a los funcionarios a rendir cuentas al Consejo Deliberante. Pero de cualquier manera, cuando sucedió esto último, tampoco era un momento, porque si uno hace algo así en un momento electoral,
A la gente la verdad es que no le cae bien y cree que es más una cuestión de oportunismo que una preocupación verdadera. Entonces, hoy, salteadas ya las elecciones, creo que estamos en condiciones de tomar otras medidas y de llamar a los funcionarios a que den explicaciones al Consejo Deliberante, ya que no lo pueden hacer por escrito. No, y Melissa, también ustedes han hecho el respaldo a la caja de jubilaciones haciendo un pedido en la Fiscalía por la extracción de un dinero en el fondo de garantía, donde un fiscal determinó que no estaba bien lo que habían hecho, que lo tenían que devolver. Y la verdad que estuvo muy bueno eso lo que hicieron ustedes, pero después terminó como en la nada. Pero vos fíjate... No, usted tampoco se comunicó bien qué pasó. Por eso estaría bueno, oye, ustedes están acá, que está bueno que la gente se entere qué pasó. Porque ustedes hicieron todo lo que tenían al alcance. Después que el fiscal determine una cosa, si lo devolvieron o no, más allá de ustedes su trabajo como defensores del pueblo, como representantes del ciudadano, lo hicieron. Fíjate vos qué decías en ese micrófono. Sí. Que te transmitían los jubilados, sí. Cuando iban a preguntar a la caja por qué no cobraban. ¿Quién tenía la culpa? Los concejales del Frente para la Victoria. Sí. Eso decían. Bueno, hoy los concejales del Frente para la Victoria, solidariamente con esta difícil situación que viven los jubilados de la caja municipal, apoyan la liberación de sus fondos, sí. Para que esta tremenda situación hoy como que se mejore, se aliviane, pero no se dice que el Ejecutivo es el que no está haciendo los aportes. Y por ese motivo, que yo supongo que será el Ejecutivo que no lo hace porque no le ingresan los recursos, porque no lo va a estar guardando o no se va a estar guardando nada. Pero por ese mismo motivo, Juan Carlos Darrichón tiene un problema en la justicia, ¿no? Pero entonces, si le pasó a uno... Es problema, es judicial, se robó, esto, el otro. Si lo hace otro, no. Es como dice Cristina, el otro día la escuchaba a la expresidenta, de hablar de las irresponsabilidades o delitos que cometen algunos hijos de... y sin embargo no son delitos. Y la hija de ella tenía 12 años y por ser heredera de su padre, integrante de una asociación ilícita. Es la situación, es el país que estamos viviendo. Pero por eso hay que explicarlo, Marita, por eso sí. Hasta hace 48 horas ustedes pasaron de ser los buenos hace una semana, los jubilados han estado acá y ustedes son los malos de vuelta, porque los jubilados entendieron, porque no se dio una buena explicación, que ustedes votaron los 10... Pero nosotros vinimos al otro día acá, a este micrófono, y clarito dijimos lo que habíamos aprobado, lo que iba a pasar, que no era lo mejor, pero era el remedio del momento. Exactamente, pero volvemos a lo mismo. Lo más claro para el jubilado es decirle que por más que se haya liberado esos $500.000, eso no era para pagar la plata para pagarle la jubilación, sino cuando hay un déficit, primero el Ejecutivo, el Intendente tiene que hacer el aporte. Acá no es el problema lo que ustedes aprobaron, el problema es el del Intendente, del municipio, que no hace los aportes en fecha correspondiente. Es más, hay un decreto del mes de diciembre, no sé si no lo hicieron ustedes. Nosotros, sí. Por eso, estaría bueno que expliquen eso también, porque la gente no lo entiende. Acá me lo trajo un jubilado diciendo que había hecho la gente de Cambiemos. Bueno, la verdad que no quise decir nada, pero me parece que no lo hizo la gente. Alejandro, te cuento. Se lo di yo al decreto de jubilado, porque fue a mi negocio. Y bueno, acá pensamos que era de Cambiemos, mirá. No. Se los di yo de jubilado. Después te digo si querés propiedad el nombre del jubilado y todo, porque iban a mis negocios, van acá en mi negocio, obviamente yo tengo negocio abierto todo el día y encima son casi todos clientes míos los jubilados, ¿viste? Y bueno, y yo le expliqué que nosotros hicimos una vez nos juntamos con una contadora de amiga y con una licencia, que nosotros cuando hicimos el proyecto venimos a la radio y te lo contamos. Y el tema era ver si se podía, si estaba dentro de los parámetros legales, girar los aportes a la caja para que puedan cubrir, porque ellos siempre decían que no, que primero tienen que cobrar los funcionarios municipales y después los concejales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros?
preguntamos si estamos dentro de los parámetros, girar el dinero antes de los jubilados para que ellos puedan cobrar antes que los funcionarios políticos y que los concejales. Entonces que quede, por ejemplo, que cobren los empleados de planta permanente, que cobren los contratados, subvencionados, después que cobren los jubilados y por último los funcionarios políticos y los concejales, que tanto decían ellos que por ahí que los concejales, tienen que pagar los concejales primero. Se hizo, se llevó a comisión, o sea, se presentó, se llevó a comisión, se aprobó por unanimidad, estamos todos de acuerdo, y después se sancionó, o sea, tomó todo parlamentario y se sancionó el proyecto ese. Pero ¿por qué nunca se cumplió? Porque caían y me preguntaban, che, ¿es cierto que tienen que hablar los concejales? No, digo yo. Y yo saqué la copia y se la di al jubilado para que vea que eso estaba. Claro, por ahí a mí me parece que nosotros hemos tomado diferentes caminos y diferentes formas para de alguna manera paliar lo que el oficialismo le dice siempre a la gente, que es en realidad sacarse el problema, desentenderse, como ha hecho en estos 3 años y medio de gestión, se desentiende de sus funciones, se desentiende de sus problemas y se desentiende principalmente de sus responsabilidades echando la culpa a otros. Sí. Entonces, durante todo este tiempo nosotros hemos tenido que... Nosotros teníamos que cobrar ante los jubilados, por eso tuvimos que hacer ese proyecto, sí, porque los jubilados entendían que a nosotros nos correspondía percibir nuestro sueldo antes, nosotros me refiero a concejales, a funcionarios, antes que ellos, y no era esa cuestión, es una manera de deslindar responsabilidades. A ver, el Ejecutivo no tiene dinero y por eso no cumple a tiempo y forma, o no lo administra bien, o podemos ponerle el nombre que quiera. A mi criterio no le alcanza el dinero, como no va a seguir alcanzando, porque la verdad es que son muy pocos los vecinos que pagan las tasas en tiempo y forma. Entonces, vos tenés 2 caminos, o ser sincero, ir respetando los cronogramas en la medida de tus posibilidades, o echarle la culpa a otro, que suele ser más sencillo. Eso es lo que ha venido pasando. Entonces nosotros hemos pasado de ser los responsables de que no cobren los jubilados, los responsables de que no cobren a tiempo, los responsables de que no se hagan los aportes, los responsables de que no se toquen los fondos. Hemos ido cambiando nuestras posturas, hemos ido cambiando nuestros proyectos, hemos ido cambiando nuestras formas de comunicarlo, y aún así siempre seguimos siendo los responsables. Pero de cualquier manera, yo creo que a partir de que se permitió tocar estos fondos, que son posibles de tocar después de que ya se hicieron los aportes correspondientes, quedó en evidencia cuál es la verdadera causa del atraso del pago de los jubilados. Sí. Entonces me parece que tenemos que dejar de echarnos las culpas. La situación económica es muy difícil, por eso se da sí, esta situación, pero tenemos que dejar de responsabilizar, porque la verdad es que por lo menos nuestro compañero Ignacio ha sufrido a título personal sí, agravios constantes de muchísimos jubilados y muchísimos familiares de jubilados que creen que él es el responsable de que ellos no reciban su sueldo a tiempo. Que se entiende el enojo, digamos, la situación económica es dificilísima, nadie llega a fin de mes y mucho menos llegás si tenés que pagar todo con recargo, porque tu sueldo lo cobrás incluso hasta un mes después de lo que le deberías cobrar. Nosotros esperamos que esta situación se solucione, no somos los responsables y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para ir facilitando esta situación y para que nuestros jubilados puedan cobrar en tiempo y forma. Estamos dispuestos, Alejandro, a venir las veces que sea necesario o a salir al aire cuando hay alguna situación, alguna duda de algún jubilado, de algún vecino en particular. Nosotros trabajamos, nosotros tratamos de mejorar día a día y tratamos de ir escuchando cuáles son las demandas de la gente y respondiendo en consecuencia. No, por eso, Melissa, yo me acuerdo que el día de la votación del año pasado ustedes... Los jubilados los recibieron con carteles diciendo tienen que aprobar, las personas que defendían a los jubilados, los representantes de la caja enojados con ustedes en todos los medios. Hace 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Ustedes votaron a favor, 10 concejales, esas 2 personas renunciaron a la caja. Por eso hay cosas que no se entienden, por eso hay que explicarlo. Alejandro, se fue el contador, ahora se acaba de ir otra persona que el viernes presentó la renuncia, y realmente esto lo tienen que saber los jubilados. Por eso yo a cada rato lo hacía entender. Yo no estoy de acuerdo con lo que eso te quería decir. Yo no estoy de acuerdo con lo que eso te quería decir, porque lo venía anticipando, porque yo sabía que no era el problema de la extracción. Vos podés sacar 1,5 millones, pero si tenés un tipo que no administra en una municipalidad, si vos le dejas 10 caramelos y te come 9 y te deja 1, por más que vos le dejes 20 caramelos de vuelta ahí, no te lo vas a ver administrar. El problema no era ustedes, no era el fondo, sino era
la persona, ¿quién es la persona? Alénico Aranda y todo ese equipo que no saben administrar. Y por eso nosotros no queríamos tampoco aprobar eso, porque lo que nosotros pretendíamos era que se pagara la deuda, que se pague la deuda y que los jubilados del directorio decidan en qué invertir, cómo hacerlo rentable a ese negocio. Sí, no, pero bueno, no se logró eso tampoco. Logramos incluir, introducir un proyecto de elaboración del bloque también, para que al menos se pongan a conciliar, actualizar la deuda, los contadores tanto del municipio como de la caja, para ver si de una vez por todas esto, aunque sea con tierra o con lo que se pueda, se haga efectivo. Yo pienso igual que vos, Ale. Sí, vos también has tenido enojos de jubilados. El año pasado, con nosotros, claro, gente que muchas veces nosotros, vecinos de toda la vida te han saludado y muchas veces me han dicho estoy enojado con el de la zapatería. ¿Con quién? Con el concejal de la zapatería. Estoy enojado, pero realmente porque quizás no entienden cómo me pasó. Yo hasta el día de hoy, tío, la verdad, yo tampoco estaba de acuerdo con tocar. Yo, cuando venimos acá, sabés que lo explicamos, te acordás que salió la típica frase, la joya de la abuela, yo no tocaría, le cobro al que está enfrente y no toco lo que, no vendo lo poco que me queda. En ese momento nosotros le explicamos porque inclusive a los que estaban, a los integrantes de la caja, les pedimos que nos digan el resto del dinero que se tocaba, el año pasado te estoy hablando, que nos digan en qué iban a invertir y bueno, siempre fue todo en el aire, nunca nos dijeron vamos a hacer esto, no. Es más, les pedimos por escrito, que nos digan qué iban a hacer con la plata y bueno, cuando pasaron por escrito también fueron cosas que eran básicas, pero sabemos... Ese era otro pedido de informe que hicimos a la caja, tampoco nunca nos contestaron. ¿Cuál pedido? A ver, decime, a ver cuál era. Eso, pedir en qué iban a invertir. ¿En qué iban a invertir? Bueno, yo ahora les comento algo, dale. ¿En qué acta constaba tales situaciones? Entonces, ¿quién lo aprobó? ahora Ale, estas últimas 2 semanas cuando se aprobó, o sea, obviamente yo no iba a ponerme en contra, o sea, porque yo quería que los jubilados, yo iban a mi negocio, ahora todo el día conmigo, me decían no me alcanza para te soy sincero, hasta me dio miedo que algún día se pueda llegar a morir algún jubilado sin cobrar, porque estaban desesperados, ¿vale? Vos lo escuchaba hablar, en mi negocio fueron llorando algunos, entonces yo dije, bueno, vamos a acompañar, tuvimos una reunión con ellos de vuelta y bueno, parecía que no quedaba otra alternativa y por eso lo hicimos, pero la idea acá es que sigue, hoy estamos, ¿qué día? Hoy es 20, 19. Hoy están cobrando. Hoy están cobrando, bueno, pero hoy recién cobran, entonces... A partir de las 8 de la mañana están cobrando. Nosotros lo aprobamos el 26 del mes pasado, o el 27 del mes pasado, 26 de mayo se aprobó. Porque me acuerdo que después dijeron que a los 2 días vencía un plazo fijo que era día 28 y bueno, o sea, pero le siguen diciendo por ahí sin que haya un negocio, che, no cobramos y ya nuestro paso a hacerlo no es que nosotros decimos ya está, ya votamos y nos lavamos las manos, no, obviamente que no, porque no puede dejarlo solo, pero ya ahora ya están, es un problema de ellos, yo creo. No, pues vuelvo a lo mismo, el problema hoy del intendente, del ejecutivo que no hace los aportes correspondientes, por más que se haya extraído ese dinero, hoy nos dimos cuenta que sacar el dinero ese es lo mismo, porque realmente si vos no haces los aportes, la ordenanza que dice que solamente se puede utilizar cuando hay un déficit, solamente se puede extraer para eso, entonces es lo mismo. Te cuento algo más, no sé si ustedes lo saben. ¿Ustedes saben cuánto era el déficit hace 3 meses? Sí, ¿Cuánto? 800, 900 mil, depende del mes. 550 fue 600, 700, Va subiendo. Hoy es de 900. Sí, casi 1 millón. 900. Dentro de 3 meses el déficit va a ser de 1.200.000. 1.300.000. ¿Saben? Lo digo yo hoy en Victorino, porque lo tengo al frente y se lo dije a Sara. Ustedes van a quedar en historia porque esos 23 millones se van a desgastar en menos de 1 año y medio. Porque si se va a quedar, los jubilados se van a quedar porque no van a poder invertir. Bueno, pero en ese caso es una responsabilidad del directorio que todavía creo que no han realizado ningún tipo de inversión. De cualquier manera, creo que la responsabilidad también del directorio es porque el directorio se ha desmembrado. Yo me quedo con eso que vos dijiste de las personas que han renunciado cuando todas estuvieron presentes en el momento de la discusión del proyecto y cuando fueron partícipes necesarios de las movilizaciones que se llevaron adelante pidiendo que nosotros permitamos tocar estos fondos y que cuando nosotros queríamos que estos fondos se toquen pero solo se utilicen las ganancias no estuvieron de acuerdo y que tuvimos que ceder en esa cuestión y permitir que la toquen pensando en que el principal objetivo sea realizar inversiones. Parece que tampoco están de acuerdo, entonces por ahí nosotros se nos complica
escuchar un poco cuáles son las demandas de este eso. sector o se están dando cuenta que en realidad no era la solución, como vos decís. Claro. Sí creo que todavía estamos a tiempo de realizar inversiones. Yo espero que se acomode la situación del directorio, que ha perdido varios miembros, que sabemos que tiene 2 miembros representantes de los activos que siguen en su función porque no se han presentado nuevas personas a elecciones. Sabemos que las 2 de los pasivos han renunciado, sabemos que una representante del Ejecutivo ha renunciado, entonces la situación es crítica. Me parece que cuanto antes hay que renovar el directorio para que justamente se pongan a trabajar en estas inversiones. Hay un grupo muy responsable con el que estaban, supongo responsables, pero Sí. con el que estaban consultando la posibilidad de inversiones. Yo creo que el directorio tiene que cuanto antes retomar esta cuestión. No se están reuniendo periódicamente, creo que eso también Yo tiene un poco que ver. ayer Entonces me parece que hoy en día la demanda del sector pasivo tiene que ser al directorio de su caja de jubilaciones para que cuanto antes empiecen a realizar inversiones para no quedarse sin esa plata. No, por eso le digo, ojalá que sea rápido. Estamos en 1.200.000 dentro de un mes, 1.300.000 dentro de 2 meses. Son 23 millones ahora, con el dólar a 46. En un año se quedan sin el fondo, por más que lo pongas en LEVAC, lo que vos quieras. En 7 meses, 8 meses te comiste los 500.000 dólares, si no hacen algo ya. Y si no le exigen al municipio, porque yo te estoy dando una mano, pero si vos ni siquiera haces los aportes, ni siquiera del 1 al 10 haces el sacrificio de hacer los aportes correspondientes, el déficit cada vez más grande, estamos mal, Sobre todo si no se exige tampoco el pago de la deuda, digamos, que es... quedó en segundo plano la deuda. Acá Sí. se olvidó. No se toca, ese tema no se por toca. eso ese tema no se toca, se olvidaron que el problema acá es el Énico Aranda que no hace los aportes y él recibió un municipio con esa deuda, el responsable es él, por lo menos hasta el día de diciembre. El día de diciembre será Juan Carlos de Arrichón, pero hoy hasta el día de diciembre es el Énico Aranda el problema. Creo que eso hay que entenderlo. Marita, para ir a otro tema y ya vamos a ir cerrando, me preguntan si hicieron pedido de informe sobre las donaciones que recuerdan. Sí. ¿Sí? ¿Fueron No. contestadas? No, nunca nos contestaron. Ay, sí. Donaciones, 14 millones, nunca Decían fueron- que habían venido de Nación algo así como 5 millones de mercadería, ¿no? 5 millones de pesos en mercadería, en Sí. aquella época, deslizamientos, los recientes deslizamientos de la zona de San Roque, en el barrio Urquiza. Sí. Hicimos pedido de informes y nunca nos contestaron. Nunca, no, la verdad que eso no se entiende. ¿Ustedes tienen más o menos cuántos pedidos de informe han hecho? Ay, en este momento Ay, no. me lleva a Ignacio. Te preparamos en otra oportunidad eso. Te Pero propongo más de 20 seguro. Sí, Más de 20 Sí, de lo sí, que sí. va de estos 3 años y medio de ustedes como concejales. la próxima vez que vengamos te traemos todo si querés. Anotado. Para que la gente vaya entendiendo que, por ejemplo, ustedes como concejales pedidos de informe han hecho mucho, quizás no fueron muy bien comunicados, pero hicieron mucho y no fueron ninguno. ¿El que le hayan respondido alguno? ¿Recuerdan alguno que le hayan respondido? Bueno, por ejemplo, tenemos El eso que boletín te oficial. explicaba hoy, que nos decían que el boletín había que buscarlo en la página y nos escribían la dirección de la página web del Sí. municipio. Hubo algunos pedidos de informe que los respondieron. Incluso nosotros hicimos una vez una nota por mesa de entrada, Sí. como la que hizo Ignacio ahora por el tema de la brosa también, Exacto. que nos respondieron en tiempo y forma. Y gracias a ese pedido se ingresó un dinero a la municipalidad que en teoría decían, ¿te acordás lo de la venta de basura? Sí, Que decían que tenían la plata en el exactamente. bolsillo. Bueno, gracias a nuestra nota ese dinero ingresó a las arcas municipales, así que bueno, uno por ahí tiene que estar orgulloso de esos pequeños trabajos que por lo menos llevan a normalizar algunas situaciones. Esa sí recuerdo que nos respondieron y algunos pedidos de informe puntuales también. Es más, yo creo que este lo van a responder cuando tengan el convenio, porque tengo entendido que el convenio lo mandaron a hacer a Sí. posteriori. Sí, también a la venta de chatarra, de maquinaria que se hizo del corralón. No sé si alguna vez se comunicó a dónde se destinó ese dinero. Y La Creo verdad que no. No, que no, yo recuerde, no. no. No, la verdad que dónde se destinó, no sé. Por eso. Hay muchas cosas que realmente nunca se van a entender. Ojalá que lo podamos entender. Bueno, esas son explicaciones que debe dar el Ejecutivo. No, por eso le digo a Marita, las explicaciones las tiene que dar el Ejecutivo, por eso que quede bien en claro
que ustedes los pedidos lo han hecho, pero más allá de eso no pueden hacer ustedes. Esas explicaciones las tienen que dar el intendente y su equipo, no las tienen que dar ustedes. Ustedes lo que hacen es pedir informe por las dudas que tiene la ciudadanía y que ellos expliquen, pero si no la dan también... Y que se nos dificulta también por las herramientas. ¿Te acordás que habíamos charlado el tema del último presupuesto en el cual las obras no estaba diferenciado qué era para contratación, qué parte era... Digamos, vos tenías el monto que te llevaba a algún programa, pero no tenías diferenciado para qué se utilizaba cada dinero. Entonces eso también complica un poco, dificulta un poco la tarea nuestra de ir viendo cómo se utilizan los recursos. Marita, que te haya quedado algo que quieras comentar, algún pedido de informe. No, mira, qué sé yo, innumerables, pero en este momento, si vos puntualmente no me preguntás, no sabría qué decirte, pero te puedo asegurar que hay muchísimo, con respecto fundamentalmente a calles, a luminarias, como decía, pero siempre teníamos el rechazo ahí en el Consejo del presidente de la Comisión de Servicios Públicos, que nos decía que por qué no íbamos directamente al funcionario antes de traer al Consejo esa problemática. Sí. Bueno, yo personalmente he ido al funcionario, me han atendido obviamente los empleados y me han dicho, vos tenés que llenar esta ficha, firmar aquí, venir consultar dentro de 15 a 20 días. Así me ha pasado 3 meses porque me cambia una luminaria. Como le pasa a cualquier vecino que se cansa de reclamar esa situación y recurre a nosotros, o nosotros vemos los reclamos y elaboramos un proyecto. Sí, un gran problema creo que el plan hábitat, como hablábamos fuera del micrófono con Marita, sobre el tema de la cañería del agua, medidores y tantas otras cosas que nunca se dieron explicación por qué están, porque nunca todavía se terminó. Y si era la transparencia y que sobraban 14 millones, no se entiende porque todavía la obra no finalizó, ¿no? Sí, es una lástima, por eso, que yo supongo que debe ser porque no han tenido tiempo de hacer proyectos para poder dirigenciar más urgentemente el desembolso de esos 14 millones de pesos. Que es una lástima porque hay un coordinador de programas y proyectos, hay una idea ejecutora municipal, o sea, se han creado cargos como para agilizar estas cuestiones y por eso es un poco inentendible que pase una situación que nosotros entendemos que es así, por eso estamos esperando el pedido de informe para ver si nuestra sospecha es cierta o no. Y la última, los taxistas me preguntan sobre la ordenanza del taxi, si saben algo. Sí. Estamos terminando algunos puntos que nos faltaban sobre la parte de los estacionamientos, sobre todo, ¿viste? Que, bueno, estuvimos trabajando con el concejal del otro bloque, con Mustafa, salimos a recorrer ya varias veces y bueno, nos faltan los últimos, ¿cómo se dice? Los últimos retoques de hacer a la ordenanza, pero estamos en eso. Yo creo que lo próximo a salir en el consejo es eso, o sea, es la ordenanza sobre los taxis y los remises. Que inclusive los remiseros también ya nos estuvieron consultando porque es del año 91 la que está vigente por hoy, tiene es muy antigua ya la ordenanza. Bueno, gracias Melissa, gracias Nadine y gracias Marita. Muchas gracias. Agradecemos a vos, Alejandro.